El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz. Lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Les aviso que hay un sacerdote en el confesionario para las personas que deseen confesarse. Hermanos, hoy en el Evangelio se nos habla de la divina providencia. Cómo Dios no simplemente crea el mundo y lo abandona, lo deja. No, sino que está al pendiente de su creación. Como nos dice el Evangelio, si Dios está pendiente hasta de los pajarillos del cielo, las aves, los insectos, los bichos más insignificantes a nuestros criterios, pero si Dios se preocupa de todos ellos, ¿cuánto más de nosotros? San Francisco de Asís, él leyendo pues este pasaje, ¿verdad?, fue lo que lo animó mucho a confiar en Dios. San Francisco, él al escuchar esta palabra de Dios, al oír que el Señor decía, pues no se preocupen, si los pajarillos ni siembran, ni cosechan, ni tienen graneros y comen todos los días, ¿cuánto más su Padre Celestial hará por ustedes? Esta invitación a confiar en Dios de ninguna manera es una invitación a la inactividad. De ninguna manera es una invitación bueno, si Dios va a hacer las cosas, pues hay que las haga Él. No. Porque lo que nos toca hacer a nosotros no lo va a hacer Dios. Eso hay que tenerlo claro. Pero es que yo rezo mucho y pues sí. Pero dice San Ignacio, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Las dos cosas son importantes. Como decimos en México, ¿verdad? Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, lo que nos toca a nosotros, vamos a hacerlo nosotros. Lo que nos toca a nosotros, vamos a hacerlo. Porque el Señor en ningún momento va a apoyar la pereza, la apatía, la mediocridad. No. Él quiere que salgamos adelante, pero que pongamos lo que está de nuestra parte. Se nos pide, a través de confiando en la divina providencia, que una vez que nosotros ya pusimos lo que está de nuestra parte,
y aquello que nos supera hay que dejárselo a Dios. Es decir, hay que dejar a Dios ser Dios. Porque otro extremo de estar excesivamente preocupados por el futuro, excesivamente preocupados por querer controlar todo, pues eso lleva a, cuando las cosas salen bien, a que la gente pues se sienta poderoso, se sienta Dios. Pero hay muchas cosas que no están en nuestras manos controlar. Ahorita, precisamente ante esta pandemia del COVID, pues uno de los problemas, que hay gente que pensaba que podía controlarlo todo, pero no todo está en nuestras manos. No todo está en nuestras manos. Es decir, debemos de dejarle el espacio a Dios de ser Dios. Nosotros no somos Dios. No podemos controlarlo todo, tener medido todo. No. De hecho, la libertad que da lo que se llama la libertad de los hijos de Dios, es dejarse guiar por el Espíritu. Es decir, hay que poner lo que está de nuestra parte para organizar, prever, hay que ser previsores, pero ya aquello que no está en nuestras manos controlar, prever, pues vamos a dejárselo a Dios. Es decir, vamos a dejar a Dios ser Dios. Nosotros somos criaturas, no somos Dios. Pero también hay que decirlo, el Evangelio nos dice que hay alguien que sí tenemos que tenerle miedo. Él nos dice: no le tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más. A esos no hay que tenerles miedo. ¿A quienes hay que tenerle miedo? Dice: teman a aquel que después de darles muerte pueda arrojar al lugar de castigo, los pueda arrojar al lugar de castigo. Es decir, ¿a qué es a lo que hay que tenerle miedo? A ir al infierno. Es el verdadero mal. Es el verdadero mal. O sea, el verdadero mal no es ni en un momento dado quedarse sin trabajo, pobreza. Claro que sí, se la pasa mal, pero con la ayuda de Dios esto sale adelante. La verdadera desgracia no es la escasez de medios, no es ni la enfermedad, porque la peor enfermedad a lo más que puede llegar es a quitarnos la vida. Eso es lo único. No, el coronavirus a lo más que puede llegar es quitarnos la vida, pero no acaba todo para quien tiene fe la vida no se acaba. Aún más todos nos vamos a morir, sea del COVID, sea de un accidente, sea de otra enfermedad. No somos eternos. Esta enfermedad nos ha hecho ver eso, que somos finitos. El saber que no somos eternos nos lleva a pensar en la eternidad, porque el verdadero desarrollo toma en cuenta la vida eterna. Yo creo que es algo que debe dejarnos esta pandemia. Ver que somos frágiles, ver que no somos todopoderosos, y debemos de pensar en la vida eterna. El verdadero desarrollo toma en cuenta a toda la persona, es decir, busca el desarrollo de todas las dimensiones de la persona. El verdadero desarrollo toma en cuenta la vida eterna. Por eso el Señor nos dice: no tengan miedo. Aquel que puede matar su cuerpo, eso no le tengan miedo. Ténganle miedo a aquel que después de matar su cuerpo los lleva al lugar de castigo, es decir, al infierno. Esa es la verdadera desgracia. Entonces, ¿a qué es a lo que hay que tenerle miedo? A vivir en pecado. Hay mucha gente que ahorita está con miedo. Perfecto. Ese miedo, ¿a qué nos está llevando? Si nos está llevando a acercarnos a Dios, felicidades. El miedo luego es bueno. Tengo miedo a un examen, me pongo a estudiar. Tengo miedo, qué sé yo, a que me dé diabetes, pues hago ejercicio. Es uno de los problemas, el sobrepeso. Hago ejercicio. O sea, el miedo es bueno. Pero lo ideal es no hacer las cosas por miedo, sino por amor. Eso es lo importante. Por eso el Señor nos dice a quién hay que tenerle miedo, es decir, a vivir en pecado y morir en pecado. Porque una persona que vive en pecado
y que muere en pecado, por muchos recursos, todo lo que tenga, si vive en pecado y muere en pecado, pues decía don Bosco, quien gana el cielo lo gana todo, pero quien lo pierde todo. Entonces, por eso, hermanos, con mucha confianza, confiar en Dios, dejar el futuro en manos de Dios, vivir el presente con mucha intensidad, dando lo mejor de nosotros, buscando hacer la voluntad de Dios, procurando el estado de gracia, procurando hacer el bien a los demás, y lo demás pues vamos a dejárselo a Dios, ¿verdad? Poner las medidas prudenciales para cuidarnos todos, pero ¿cómo vamos a morir? ¿Cuándo vamos a morir? ¿Dónde vamos a morir? Pues eso vamos a dejárselo a la divina providencia. El plan de Dios para cada uno de nosotros es perfecto. Así que no le juguemos nosotros a Dios. Vamos a ser previsores, claro que sí, pero vamos a dejarle espacio a Dios, a que Él haga su obra en nosotros. Por muy buenos que sean nuestros planes, Dios tiene unos planes mejores que los nuestros.